Vamos a conversar ahora con el doctor Wilber Medina, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional. Doctor Medina, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Carlos, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Bueno, en primer término quería pedirle su análisis desde el punto de vista constitucional sobre esto que está pasando en el Congreso de la República, empezando por la resolución de la jueza que ordenó la suspensión de este proceso de selección de miembros del TC, hasta lo que viene aconteciendo ahora, donde hay evidentemente una gran incertidumbre respecto a cómo culminará el mismo. Bueno, en principio, lo de la jueza. Me parece muy mal que la jueza, una jueza precaria con un nombramiento ilegal, porque ella no es jueza supernumeraria, no postuló para ocupar ese cargo de jueza supernumeraria. En el Poder Judicial normalmente se organiza concursos para ser considerado juez supernumerario. ¿Quiénes son los jueces supernumerarios? Los que van a reemplazar a los titulares por alguna circunstancia. Ajá. Ella no es juez titular ni es juez supernumeraria, ella es una jueza designada a dedo por el presidente de la Corte Superior de Lima en 2018. Entonces, ella, que está muy preocupada por el procedimiento del Congreso para designar, ejerciendo su prerrogativa constitucional, miembros del Tribunal Constitucional, no se preocupa de lo ajeno, pero no se preocupa de su causa propia. Ella fue nombrada violando la ley orgánica del Poder Judicial y violando la ley de la carrera judicial. ¿Por qué dice eso último, doctor, por favor? ¿Podría ser más específico en ese aspecto? ¿Por qué dice usted que viola la norma? Porque la ley orgánica, como la ley de la carrera, establece quiénes deben ser y cómo debes llegar a ser considerado juez supernumerario. Para eso tienes que pasar un concurso. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente para que cuando los titulares, por algunas circunstancias, dejen sus despachos, los presidentes de corte no nombren a sus amigos o al abogado que está pasando por la puerta del palacio. No. Para eso la ley ha establecido qué procedimiento, qué concurso tiene que seguir un abogado para ser considerado juez supernumerario. La doctora Blásido no ha seguido eso, ha sido designada a dedo. Entonces, ¿con qué autoridad moral? Ella puede cuestionar un procedimiento que lleve el Congreso, ejerciendo sus prerrogativas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Esa es, yo lo he escrito, la señora Presidenta de la Corte Suprema ha dicho que los fallos hay que respetarlos, etcétera, me parece correcto, pero no ha respondido respecto al nombramiento ilegal de la doctora Blásido. Doctor Medina, le dejo una pregunta para que nos responda en unos minutos, porque tenemos que ir con nuestros anunciantes. Nosotros, mejor dicho, aquí en RPP hemos conversado con la presidenta del Poder Judicial y ella ha manifestado que ha habido todo un proceso de evaluación para justamente la designación de estos jueces supernumerarios. Le pido que nos espere un minuto, repito, vamos con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted, doctor Wilber Medina. Regresamos. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias, 8:34 de la mañana, RPP La Voz del Perú. Estamos conversando con el doctor Wilber Medina, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional, y le había dejado planteada la pregunta, doctor, sobre lo que había explicado aquí en RPP la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, con relación a la jueza Soledad Blásido, en el sentido de que sí había sido sometida a una evaluación y que además tiene la experiencia del caso con una trayectoria destacada en el Poder Judicial. ¿Cuál es su respuesta ante ello? Sí, Carlos, escuché la entrevista y también he puesto un tuit en ese sentido. Con todo respeto, la doctora Elvia Barrios se equivoca por lo siguiente. Ella dice que la jueza fue nombrada en el 2013. Mentira. Fue nombrada por primera vez el 7 de enero del 2015, según su propia declaración jurada. Segundo, dice que ha aprobado un proceso de selección para juez supernumeraria. También se equivoca la presidenta. No existe ninguna, en todas las nóminas que tengo en mi poder, las estoy viendo, para jueces supernumeraria no aparece la doctora Blásido. Yeah. En todo caso, la doctora que nos demuestre a todos en qué nómina aparece. La última que tengo yo, que empezó en 2014, terminó en 2016 el proceso, no aparece. Tanto no aparece, Carlos, que hay un concurso para jueces supernumerarios que se ha iniciado este año en febrero. Y ahí recién aparece la doctora Blásido, pero el concurso todavía no ha terminado. Están en la etapa 2, falta la etapa 3. ¿Me entiende? Sí. Primera cuestión.
Yo quiero pasar más al tema ya de fondo. Sí, eso es lo que quería preguntarle. Quería preguntarle básicamente sobre lo que está ocurriendo en el proceso de elección, porque hay quienes consideran que no se ha cumplido con el reglamento de la comisión establecida para la selección de miembros del TC y que por lo tanto el mismo proceso o este concurso tiene o carece, mejor dicho, de legitimidad, de legalidad. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Cuál es su evaluación sobre el proceso en sí y las objeciones que hay en torno al proceso? Carlos, oportunamente yo cuestioné el proceso porque hay un sector de abogados, el sector caviar que me conocen, que auspiciaron un concurso de mérito para ser designado miembro del Tribunal Constitucional, lo cual es errada esa posición, esa tesis. ¿Por qué, Carlos? No puedes mezclar un procedimiento, un proceso para nombrar miembro del tribunal que es eminentemente político, no puedes mezclarlo con un procedimiento o un concurso de mérito. Y la prueba, los hechos que ha ocurrido el día miércoles, en la votación del primer postulante, del que ocupaba el primer lugar en Fernando el cuadro Calle. de méritos, el señor Fernando Calle Jayén, a quien es mi amigo y todo, me ha dado la razón, porque mira, a pesar que él ocupaba el primer lugar, con 90 y tantos puntos, creo, 91,77, si no me equivoco. 80 votos en contra versus 6 a favor. Vale decir, ni los miembros de la comisión que se encargó de seleccionar a estos candidatos, que son 9, votaron por él. Por eso, el mezclar un concurso de méritos con un nombramiento eminentemente político es un acto contra natura, ¿me entiendes? Entonces, ahora me pueden decir, no, lo que pasa es que eso se ha hecho para tener magistrados con cualidades, capacidades. Perfecto. El solo hecho de elevar la valla que tenga 2/3 del Congreso, vale decir mínimo 87 votos para que pueda ser nombrado, garantiza la calidad, las cualidades y las capacidades del futuro tribuno. Entonces, lo que debe hacer es, ese reglamento se debe derogar y debe pasar a ser como fue hasta ahora, por invitación. Los actuales señores miembros del tribunal, que tienen mandato vencido hace más de 25 meses, fueron elegidos por un proceso de invitación en 21 días, Carlos, en 21 Doctor, días. ¿Y usted qué opina sobre la propuesta? Hay varios que lo han presentado ya o han insistido en el tema en el sentido de que no debería ser el Congreso el que elija a los miembros del TC porque esta es una situación que carga mucho de politización. Entonces podría ser, entre las propuestas digo, ¿no? Que, no sé, un grupo de especialistas en derecho constitucional, jueces, la Junta Nacional de Justicia, hay varias alternativas, se encargue de esa designación para garantizar sobre todo la idoneidad e independencia de quienes son elegidos, de quienes son nombrados, porque, como usted dice, hay mucha carga de politización en la elección de los miembros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carlos, yo discrepo tajantemente de esa tesis porque los que plantean esto desconocen lo que ocurre en el derecho comparado. Te voy a decir a ti, Carlos, y al público, en Estados Unidos, el Congreso de la República elige hace más de 232 años a los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y son de por vida, hasta que se mueran. Lamentablemente murió el año pasado una jueza suprema y fue sustituida ¿por quién? Por una señora Amy Coney, propuesta por Mr. Trump. ¿Y qué votación obtuvo en el Congreso? 52 votos a favor y 48 en contra. Eso ocurre en España, eso ocurre en Italia. Carlos, por favor, no satanicemos al Congreso. Es un nombramiento eminentemente político. Perdón, nosotros no estamos satanizando al Congreso, ¿eh? Simplemente le hacemos la consulta porque hay evidentemente propuestas al respecto de una parte y de otra. Por eso se lo consultamos a usted, que es un especialista en Derecho Constitucional. Perfecto.
Por eso te estoy respondiendo con ejemplos clarísimos. Y fíjate, las reglas en Estados Unidos, desde que se creó la Constitución en 1789, son las mismas. Nosotros somos un país chicha, folclórico, que cada vez queremos cambiar las cosas. Carlos, por favor, dejemos que el Congreso haga como han sido nombrados en los últimos 30 años los señores miembros del Tribunal Constitucional. Pero adicionalmente, Carlos, déjame, ayer he planteado una propuesta frente a todo este problema que se ha truncado la elección para renovar. Sí. ¿Cuál es mi propuesta, Carlos? A ver, mira, la Constitución dice el Congreso elige a los magistrados por 5 años. La Constitución dice por 5 años. Y también dice la Constitución está prohibida la reelección de los miembros del tribunal. Ajá. Esas dos cosas plantea la Constitución. Pero ¿qué hace la ley orgánica del tribunal? En el artículo 10 de la ley orgánica, es una ley de menor jerarquía para que el tu público, le han puesto, el legislador dice, en tanto no se elija al reemplazo, el miembro continúa en su cargo. Sí, perfecto. O sea, un momentito, ¿qué está pasando en la práctica, Carlos? La práctica nos está demostrando que los 6 magistrados que están en el tribunal están ejerciendo el cargo como una reelección encubierta, cosa que prohíbe la Constitución. Doctor, ¿qué es lo que plantea en concreto? Por favor, lo que pasa es que nos gana el tiempo. Sí, adelante. Sí, a ver, ¿qué estoy planteando? Que el Congreso de la República, mañana mismo o el lunes, saque una ley y corrija la redacción del artículo 10 de la ley orgánica para que esté en sintonía de la Constitución y que diga lo siguiente. Sí. Vencido, los magistrados podrán quedarse un año más después de vencido su mandato. Bien. Nada más. Muy bien. Bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir de inmediato. Usted sabe que la noticia es siempre importante.